Bien, bien, jóvenes, buenas tardes nuevamente. Vamos a empezar de una vez porque el tema es muy extenso y necesitamos trabajar con el tiempo. Voy a llamar lista rápidamente, por favor. Tienen que estar muy atentos. Álvarez Morales Inti. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Álvarez Morales. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Apasa. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Aranda. Arias. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Aróstegui. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Benítez. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Capcha. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Carguas. Presente, ingeniera, buenas. Buenas tardes. Castañeda. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes. Serna. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Chota. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes, Chota. Condeso. Condeso. ¿Condeso no está? Ya, bueno. Cori. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Cruz. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. Espinosa. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Estacio. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Evangelista. Presente, profesora, buenas tardes. Ok, buenas tardes, Evangelista. Gómez. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Gómez González. Presente, profesora, Buenas tardes, Guevara. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Honorio. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Honorio. Laime. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Laime. Linares. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes, Lino. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Lino. López. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes, López. López Paredes. Profesora, disculpe. López Paredes no puede conectarse ahorita porque su internet está fallando. Ok, le pondré por problemas de conexión. Ok, gracias. Malma. Sí, profesora, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mariano. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Mesa. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Paz. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes. Paz. Rafael. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez. Profesora, presente. Buenas tardes. Rodas. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Rubio. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Rubio. Salazar. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Segura. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes, Solórzano. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes, Soto. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes, Tan.
Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Zulka. Buenas tardes, Miss, presente. Buenas tardes, Tejada. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Torres. Luján. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Torres Sánchez. Torres Luján. No está Torres Luján. Valdizán. Buenas tardes, ingeniera. Presente. Ok, buenas tardes, Velázquez. Buenas tardes, Miss, presente. Buenas tardes, Vilches. Presente, profesora. Buenas tardes, Viviano. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, jóvenes, vamos a empezar rápidamente la clase. Ok. Lo que ya nos toca este nuevo capítulo del sílabo es justamente entrar a tallar en la química de las aguas naturales. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Pues acá tenemos que ver todo lo que es exactamente las reacciones que ocurren dentro de la hidrosfera, ¿no? Habíamos conversado y hemos visto todo lo que es la atmósfera, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a basar en este pedacito que tenemos acá, ¿no? En la hidrosfera, en este otro componente, ¿no? Y acá pues nos dice claro que el 97% de agua, ¿no?, es salada y el 3% es dulce, ¿no? Entonces vamos a ver primero las características de la hidrosfera, qué es lo que tenemos, y vamos a ir entrando poco a poco en todo lo que es las reacciones que se dan en la hidrosfera. ¿Ya? ¿Qué es la hidrosfera? ¿No? Pues la hidrosfera, como pueden ver acá, es todo lo que contiene el agua, ¿no? Todo el agua del planeta, ¿no? Se encuentra como agua dulce o como agua salada, que ya lo dijimos. Y también se encuentra en estado líquido, como los océanos, los mares, los lagos, las lagunas, los ríos o el agua subterránea. O en estado sólido, que serían los polos, ¿no?, las cumbres nevadas, los ventisqueros, los glaciares, ¿no? Igualmente también en estado gaseoso, ¿no?, a través del vapor de agua en la atmósfera. ¿Okay? Entonces lo encontramos en esas tres formas. Netamente, pues, el agua es lo que vamos a definir ahora. ¿Qué es el agua? A ver, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué es el agua, jóvenes? A ver, ¿quién está levantando su manito ahí? ¿Nadie? Ingeniera, A ver. El Ya, agua a es ver. fuente de vida para los seres vivos. ¿Qué dices, Espinosa? ¿Es el que divide? Fuente de vida para los seres vivos. Ok, ok. La fuente de vida para los seres vivos. Muy bien. A ver, acá también está Miss, ¿puedo levantadito su mano de López. Buenas tardes, ingeniera. Sí, como dije, el agua es un componente importantísimo para los seres vivos, ¿no? Y está presente también en nosotros, en la mayoría de los seres, en todos los seres vivos, ¿no? Y forma parte también de su cuerpo en mayor porcentaje. Además, el agua también es una sustancia, ¿no?, que es sin olor, ¿no? Incoloro, sin sabor, ¿no? Y los cuales se representan también capacidades sus propiedades físicas son muy importantes, ya que nos ayudan a la regulación de la temperatura también del agua, ¿no? Y de sus propiedades como estas para sobrevivir los seres vivos, como para Muy las bien. plantas, diversas reacciones que tengan que ver, Ok, metabolismo. López. A ver, hay que dejarle algo a Arostegui. Arostegui, ¿habías levantado tu mano? Sí, Miss. Ya, continuando lo que ya, perdón, lo que ha comentado mi compañero, lo que es el agua principalmente viene a ser una molécula, ¿no? Que está compuesta por dos átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Pero generalmente para referirnos al agua, podemos decir que es una sustancia líquida, ¿no? Aunque también se puede encontrar en diversos estados, ¿no? Ya sea sólido, como el hielo, ¿no? Y en forma gaseosa, como vapor, ¿no? Muy bien, gracias, Arostegui. Bien, ya las demás señoritas bajaron la mano, ahora sí no me acuerdo.
Bien, bien chicos, entonces creo que ustedes tienen bien definido lo que es el agua, ¿no? Todos tenemos bien definido lo que es el agua porque día a día lo usamos. ¿No es así? Primero que ya sabemos desde niñitos que es el H2O, ¿no? Agua, H2O. Mi hijito me dice ahora que aprendió que es H2O, me dice, mamá, dame H2O, me dice, ¿no? Yo al principio le mira H2O, agua, me dice. Ah, ya, agua, ok. ¿No? Entonces, desde pequeños nos enseñan ya lo que es la fórmula, ¿no? Pero le decimos de broma H2O, pero es la fórmula, ¿no? 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Entonces, generalmente se refiere, pues, como dijeron sus compañeros, a una sustancia en estado líquido, aunque la misma, como dijo también Aróstegui, se puede encontrar sólido como hielo o gaseosa como vapor. Entonces lo podemos encontrar también así. En latín, pues significa aqua, ¿no? Vino de ese término, ¿no? Del término latín que es aqua, ¿no? De ahí viene la palabra agua, ¿no? Que es justamente, imagínense cómo sería pues un mundo sin agua. No existiríamos, ¿no? Simplemente no existiríamos porque también nosotros como seres humanos hemos salido formados del agua, ¿no? Entonces, si esta pequeña gotita pues fuera el agua del mundo, no habría forma, ¿no? Porque el 97% del agua pues somos estos. Pero según las Naciones Unidas, cada persona en la Tierra requiere más o menos entre 20 a 50 litros de agua potable limpia y segura al día para beber, para cocinar o para simplemente mantenernos limpios, ¿no? Y esa es la realidad. Necesitamos del agua en nuestras actividades del día a día, ¿no? Primero para beber. Ustedes están conversando, yo ahora que estoy dando clases, converso y pues mi garganta se seca, entonces necesito agua, ¿no? Ustedes terminan, ya es hora de bañarse, se van a duchar para poder eliminar el sudor, eliminar las moléculas, todo lo malo, todo eso, todo lo sucio que han estado de repente jugando, etcétera, o han sudado, ¿no? Todo necesitamos agua. Para cocinar necesitamos agua. Para realizar los procesos, la industria utiliza gran cantidad de agua, ¿no? En los procesos para hacer nuestra ropa, para hacer nuestros insumos, para hacer la comida, el arroz, ¿no? Hemos hablado el otro día del tema del arroz, ¿no? Hemos hablado un poco referente a la atmósfera, pero el arroz necesita grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un término que le llaman justamente la huella del agua, ¿no? Que es similar a la huella del carbón, ¿no? Que nos ayuda a determinar, pues, el volumen de agua que se requiere para obtener justamente 1 kilogramo de producto, ¿no? Por ejemplo, la carne de vaca, ya es la que necesita más o menos 15.000 litros por kilogramo, ¿no? En otras palabras, necesita unos 15.000 kilos de agua para poder producir el alimento que requiere todo ese ganado durante todo su crecimiento hasta que sea una carne comestible, ¿no? Y por cada kilogramo de vaca, ¿no? De res, no sé cuántos kilos saldrá de una res, ¿no? Entonces, como pueden ver, es todo. Igualito se saca, pues, de una gallina, de un cerdo, del arroz, ¿no? Entonces, así podemos sacar todo eso, ¿no? Entonces, como pueden ver, si ustedes se ponen a analizar cuánta agua se ha gastado en todo ese proceso, ¿no? Si ustedes crían un perrito, un gatito, cuánta agua se ha gastado en todo su proceso desde que ese gatito, desde que ese perrito llegó a su casa, ¿no? Para bañarlo, para darle de consumir, ¿no? Y si le sacan todavía cuánto han gastado de agua para hacer sus croquetas de esos perritos. Entonces, vamos sumando. Entonces, todo eso es lo que se le llama la huella del agua, ¿no? Entonces, como pueden ver, el agua, pues, es muy importante, ¿no? Y el agua, pues, es un recurso fundamental, que es lo que dijeron sus compañeros, es insustituible, no lo podemos sustituir con otra cosa, ¿no? Aunque a veces lo sustituimos en vez de agua gaseosa, ¿no? Pero para esa gaseosa que se ha necesitado agua, ¿no? Entonces no podemos sustituir esos componentes que tiene el agua y esas propiedades que nos brinda, como ha dicho su compañero.
¿no? Entonces, el agua, pues, es un recurso que aunque muchos decían en un momento que era inagotable, ¿no? En sí forma un ciclo y es inagotable, pero lo que es agotable es el agua dulce, el agua que nosotros queremos consumir. Eso puede ser agotable. ¿Ok? Entonces, como habíamos dicho, pues el agua se puede encontrar en estado sólido, como hielo, en estado gaseoso, como el vapor de agua, y en estado líquido, ¿no? Inclusive el agua se encuentra en cada uno de estos estados y tiene diferentes funciones en estos estados, ¿no? En el gaseoso a través de del vapor de agua atmosférico que cumple, como han visto en la atmósfera, diferentes reacciones y que está ahí presente para poder desarrollar diferentes reacciones ahí. En el líquido, pues es todas las reacciones que hoy día vamos a ver, las reacciones ácido-base, ¿no? Que se generan justamente durante su estadía en el líquido, sea un río, sea un lago, sea en el mar, ¿no? Entonces tenemos todo eso, o sea en las aguas subterráneas, ¿no? Igualmente en el sólido, ¿no? A través, pues, de la nieve, ¿no? O del granizo, que también forman parte, ¿no? Principalmente vamos a ver acá en cómo todo lo que es las reacciones, pero en el agua como líquido, ¿no? En el agua natural como líquido. Bueno, esto yo le he puesto como complementario, ¿no? Porque ustedes ya conocen muy bien los procesos, ¿no? Por los que el sólido, el agua sólida, se convierte al líquido, que es a través de la fusión. Un líquido a gaseoso sabemos que es vaporización, ¿no? Y de sólido, pues a gaseoso es la sublimación, ¿no? Igualmente, de gaseoso a sólido tenemos la sublimación inversa, ¿no? De líquido a sólido, que es cuando ponen ahí su agüita en su nevera para que tomen su hielo, ¿no? Entonces es la solidificación. Y pues de gaseoso a líquido es la condensación. Entonces, estos procesos ya los conocemos desde el colegio, ¿no? Pero es importante que no nos olvidemos. ¿Por qué? Porque forman parte del ciclo del agua, ¿no? Y el ciclo del agua es sumamente importante, ¿no? Desde cómo se evapora en el mar, ¿no? En el mar, en el río, en el lago, y esto pues llega hasta las nubes, ¿no? Ya pues hay un transporte por acción del viento, etcétera, y precipita, ¿no? Llega la precipitación. Por acá tenemos la sublimación, ¿no? Que es de sólido a gaseoso, ¿no? Luego tenemos también, inclusive acá le han puesto el término de deshielo, ¿no? Y acá tenemos el flujo superficial, la transpiración de las plantas inclusive, ¿no? De dónde cae este flujo superficial que llega nuevamente hacia el mar, ¿no? Y así podemos ver, ¿no? La percolación de las aguas, ¿no? A través de la geósfera, que es la Tierra, y vemos acá también el flujo, pues, del agua subterránea, que viene a ser un flujo subterráneo que también desemboca ¿en dónde? En el mar, en los lagos, ¿no? Entonces, como pueden ver, es todo un ciclo que se va formando y terminamos en el mismo lugar, que es el mar, para que esto pueda volver a formar parte de su ciclo. ¿Ok? Entonces, lo importante acá que debemos saber y siempre tener bien preciso es que solamente el 3% del agua total del planeta es agua dulce. ¿Ya? Solo el 3%, ¿no? El 97% restante es agua de mar, agua salada, ¿no? De este 3%, miren, el 77%, casi 78% es agua en estado sólido, es decir, en forma de nieve y hielo, ¿no? De esto, el 21.8%, es decir, el 22% casi es agua subterránea, napas freáticas, ¿no? Por eso es que hay muchas comunidades, muchas ciudades que se abastecen del agua subterránea, ¿no? Porque tenemos gran cantidad de estas aguas subterráneas recorriendo por debajo de los suelos, ¿no? Y solamente este 0,6% del total, como pueden ver, es súper pequeñito. El porcentaje son las aguas superficiales disponibles. ¿Cuáles son las aguas superficiales disponibles? Las lagunas, los ríos, las quebradas, los lagos, ¿no? Esto nada más es disponible. ¿Ok?
que pues el 57% está en los lagos, el 33% en la humedad de los suelos, ¿no? Que hemos dicho que cuando llega de la lluvia, cuando precipita, pues va a quedar en el suelo una parte, ¿no? El suelo retiene una parte, lo que se le llama justamente la humedad del suelo. Y después tenemos un 7% en la parte atmosférica, como vapor, y un 3% en la parte biológica, es decir, formando parte de los seres vivos, ¿no? Entonces, eso es más o menos el panorama que tenemos con respecto a datos. Ya por ahí deben diferir unos que otros, pero son un tema de autores y un tema también de actualizaciones. Bien, la distribución de agua por continentes, pues como pueden ver, América del Sur somos los afortunados de contar con el mayor porcentaje de agua, ¿no? Tenemos casi cerca del 21% de agua, ¿no? En este continente, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos darle más cuidado inclusive, ¿no? Al agua. Y somos el número 8, ¿no? El número 8 que corresponde cerca al 1.89% del agua superficial, ¿no? Entonces, de esta forma podemos ver cómo es que estamos como país en el tema del agua, ¿no? Esto es una infografía que saqué del ANA. ANA es la Autoridad Nacional del Agua en el Perú, ¿no? Y el ANA pues nos menciona que la disponibilidad de agua en el territorio nacional es irregular, ¿no? El 70% de todo el agua precipitada pues se produce en los meses de diciembre a marzo y teniéndose pues épocas de extrema aridez en todo el año y de abundante lluvia en algunos meses, ¿no? Entonces, esto es más o menos el panorama que nos da, ¿no? Acá podemos ver que el Perú cuenta con 106 cuencas hidrográficas. También podemos ver que hay 12.200 lagunas y 1.007 ríos, ¿no? Entonces, inclusive nos hablan de unos datos sobre que en los últimos 30 años se está disminuyendo el tema de los glaciares, ¿no? Ahí pueden ver unas diferencias de cómo está avanzando, ¿no? Y esto pues ha originado la reducción de las reservas de hielo y de los caudales de los ríos de las cuencas hidrográficas, ¿no? Igualmente, acá hablamos de un tema de conflictos mineros, porque justamente es uno de los temas sobre la contaminación del agua, pero eso todavía no lo vamos a tocar. El tema de las aguas contaminadas o de la química de las aguas contaminadas lo vamos a ver la otra clase, sobre todo lo que es la contaminación del agua y la purificación del agua, ¿no? Un tema así, más que todo el tema de purificación del agua lo vamos a tocar solamente un tema genérico, ya que ustedes llevan el curso tanto de análisis de la calidad, de análisis de la contaminación del agua como tratamiento de la contaminación del agua, ¿no? Y ahí son los cursos donde van a tocar a más detalle este tema. Bien, ahí vemos una figurita con numeritos. A ver, ¿quién o qué creen que significa esos numeritos? O sea, viendo esa imagen, ¿qué pueden analizar o qué pueden sacar de esa imagen? La cantidad de litros que se puede encontrar. El volumen disperso del agua en el ambiente. A ver, el volumen diverso del agua en el ambiente. Evangelista dijo que era la cantidad de litros, digo, disperso. Claro, en cada, no, Pues, yo mencioné de qué la cantidad de litros en cada, o sea, indica la cantidad de litros en cada fase, ¿no? Puede encontrarse en la atmósfera, en los océanos, pero lo relaciona con litros y, claro, más exacto sería, ¿no? El volumen.
Claro, Aróstegui dijo un término más exacto, ¿no? Que fue justamente el volumen de almacenamiento. Y exactamente es eso, ¿no? Acá en esta imagen lo que nosotros podemos observar es prácticamente cómo son los reservorios y los flujos globales de agua en la Tierra, ¿no? Prácticamente podemos ver todo, ¿no? Desde la atmósfera, los océanos, el agua subterránea, ¿no? El agua que hay en el hielo, ¿no? El agua del suelo inclusive, ¿no? Y entonces ahí podemos ver cómo es la relación justo con las otras fuentes, ¿no? O sea, cuáles son los flujos más importantes, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, en el tema del color, bueno, acá no se nota muy bien, le he puesto rosadito justamente porque está en blanco y negro, pero acá en lo que es el agua del suelo, ¿ya? En el agua del suelo, pues prácticamente se expresa en kilómetros cúbicos, ¿ya? O sea, no todos los volúmenes están expresados en la misma cantidad por la cantidad que tienen, ¿no? Y en lo que es los flujos del agua subterránea, ya lo tenemos en kilómetros cúbicos por año, ¿no? Está expresado en ese término, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, pues, que el 97% del agua en el mundo, como hemos dicho, es agua de mar, o sea que no es apta para beber aún, ¿no? Porque todavía y hay lugares donde se están ya tratando de generar técnicas para poder hacer un agua bebible, ¿no? Claro que yo dudo mucho que sea del mismo sabor, ¿no? Tan agradable como lo que hoy en día nosotros tomamos en agua dulce, ¿no? Ingeniera, Pero, dime. justo, quería hacer hincapié en esa parte que usted dice. En la definición nos dice que no tiene sabor. Y pues usted está mencionando de que va a ser diferente, ¿no? Al sabor del agua que nosotros consumimos. Y eso es, quería consultarlo. O sea, ¿el agua tiene sabor o no tiene sabor? A ver, en sí, teóricamente, el agua no tiene sabor. Pero cuando ustedes prueban un agua, dependiendo del tipo de agua, hay aguas donde le sienten un poco, a ver, ¿cómo les explico? Cuando tenemos a todos los iones de calcio y magnesio, es decir, tenemos un agua un poquito alcalinizada, ¿ya? O tenemos aguas con calcio y magnesio, ¿ya? O tenemos aguas con ciertos minerales, que son justamente las aguas minerales, que son esas aguas que, por ejemplo, tenemos como el agua San Mateo, ¿no? Que son aguas que se han obtenido de fuentes minerales, ¿no? Como es justamente esa parte de este lugar que sacan el agua San Mateo, que no son malos para la salud, ya que son buenas en cierta proporción, porque si excedemos esa cantidad de minerales, ¿no? A veces el cuerpo necesita, ¿no? Cuando ustedes hacen ejercicio pierden minerales, ¿ya? Entonces el cuerpo necesita recuperar esos minerales y a veces a través del consumo de estas aguas lo recuperamos. Ahora, otra cosa sería no eliminar los minerales, es decir, que ustedes no hagan ejercicio, tengan una vida sedentaria y tengan la costumbre diaria de tomar y tomar y tomar estas aguas con minerales. Entonces, ese saborcito de las aguas con minerales es la que es un poco diferente. Ahora, ustedes en algún momento intenten, justo vi un experimento que hacían de cómo tratar de quitarle la sal a las aguas, ¿no? Y hacían un experimento de agua con sal, y le trataban de pasar por filtros y todo, y sentían que el sabor justamente tenía un poco a los cloruros, pero que no es que tenía el olor, sino más era el sabor, ¿no? Entonces, exactamente yo no te puedo decir cómo es que sabe un agua que haya pasado un proceso de desalinización, ¿no, Evangelista? Pero lo que sí te puedo decir es que el agua que ustedes consumen o que consumimos es agradable, o sea, no tiene un sabor teóricamente, pero sí es agradable. A que ustedes prueben un agua, a ver, con lo mínimo de sal que le puedan echar, se siente el sabor de los iones que tiene justamente la sal. ¿Ok? A eso me refería, no porque tenga
un sabor teórico. ¿Ok, Evangelista? Sí, ingeniera, muchas gracias. Y también creo que se debe, ¿no? Por las condiciones geográficas en las que nosotros nos encontramos, ¿no? La dolomita, tenemos Las aguas calcáreas se llaman. ajá, claro, los yacimientos nacen, ¿no? De esa Justamente parte y son encalantes. vamos a hablar un poco en la química de las aguas, justamente de las aguas calcáreas, ¿no? Porque entre sus componentes tienen justamente los iones carbonato y bicarbonato, ¿no? Vamos a ir conversando ya, recién estamos empezando en el tema de aguas. Bien, entonces, ahora sí, ya que hemos hecho énfasis en ese tema, de repente gracias más bien a Evangelista para decirles bien el tema de que no necesariamente, y porque yo lo haya mencionado, el tema del sabor quiere decir que tenga un sabor, ¿no? Teóricamente no existe un sabor exacto, ¿no? El agua no tiene sabor. Ya, entonces les decía que en esta figura se muestran todos los flujos anuales que hay, ¿no? Del agua entre los reservorios globales del océano, el aire y el subsuelo, ¿no? Entonces, en ese gráfico podemos ver esos volúmenes de las reservas, ¿no? Entonces, podemos ver, pues, que tanto el agua de la escorrentía, ¿no? Cuánto es el agua que fluye o que va a parar a los océanos, ¿no? Cuánto es el agua que llega también a los océanos por precipitación y a la vez cuánto es el agua que se evapora de los océanos, ¿no? Entonces, inclusive hay un agua en los océanos que se mantiene, ¿no? Que como ven, creo que es el que tiene el mayor peso, ¿no? El mayor volumen, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos ver cómo es que en nuestra Tierra se puede ver esa disponibilidad, ¿no? Bien, la estructura del agua, pues ya la conocen, ¿no? 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? Básicamente eso es lo que constituye a lo que nosotros le llamamos el H2O, ¿no? Y cada uno de esos átomos de hidrógeno pues está unido a un átomo de oxígeno, ¿no? Por un enlace covalente, ¿no? Entonces el único electrón de cada átomo de hidrógeno es compartido con el átomo de oxígeno, ¿no? Entonces, esto también contribuye pues con un electrón a cada enlace, ¿no? Y de esa forma es que se mantienen pues bien firme la molécula de H2O, ¿no? Ahora, el agua, ya para entrar ya al tema de la química netamente, el agua se comporta como uno de los mejores solventes, ¿no? Se le dice que es el disolvente universal, ¿no? Porque dentro de los sistemas vivos pues muchas sustancias se encuentran en solución acuosa, ¿ya? Y una solución pues viene a ser justamente una mezcla uniforme de moléculas de 2 o más sustancias solventes y soluto, ¿no? Es lo que quiere decir esas dos moléculas, la mezcla de esos dos, ¿no? El solvente y el soluto. Entonces, la polaridad de las moléculas de agua, pues es la responsable de la capacidad solvente del agua, ¿no? Entonces, también tiene una capacidad solvente. Y eso es lo que justo ahora vamos a ver, la solubilidad, ¿no? Entonces, entre las propiedades físicas, así rapidito para ver, pues tenemos todas las propiedades que han mencionado, ¿no? La densidad del agua, ¿no? La presión de vapor, la viscosidad del agua, ¿no? Algunas propiedades térmicas, ¿no? Luego tenemos la conductividad eléctrica, la tensión superficial, ¿no? Que es lo bonito que cuando vemos ahí a algunos ciertos animalitos que están como si flotaran en el agua, ¿no? Justamente es por la propiedad de la tensión superficial, ¿no? Y el color y la turbiedad, ¿no? Que más que todo es un tema muy importante en lo que es la calidad de las aguas, ¿no? En especial en la calidad de las aguas potables, ¿no? Y en el tema de aguas residuales, pues netamente el color y la turbiedad viene a ser un inconveniente muy grande a la hora de hacer un tratamiento, por lo cual se tiene que tratar de retirar el color mucho antes de ingresar a los procesos de tratamiento, en especial a los procesos biológicos. Entre algunas propiedades químicas,
Bueno, la primera es que tiene acción disolvente y por la que se generan todas las reacciones químicas dentro de la hidrosfera. Ya, lo segundo es que tiene, bueno, es el oxígeno en el agua, es decir, el OD, y la demanda de oxígeno, ya que ahora justamente vamos a hablar de esos temas. También es la presencia de aniones y cationes que tiene el agua y otras sustancias que puede haber, pero esto ya más abarcado también al tema de las aguas contaminadas, ¿no? Es decir, habla de metales pesados, de pesticidas y de otro tipo de sustancias que son agregadas por las actividades antropogénicas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos pues de los aspectos de química en el agua, nos referimos esencialmente a dos cosas, ¿no? La primera es que los fenómenos ácido-base, ya todos los fenómenos ácido-base y de solubilidad pues que se dan en el agua, ¿no? Y que también tienen que ver con el pH del agua, están referidos justamente con lo que es controlar la concentración de los iones inorgánicos disueltos, ¿ya? Como es, por ejemplo, el carbonato de calcio, ¿ya? El carbonato de calcio en aguas, ¿no? Mientras que lo que se refiere a las reacciones de óxido-reducción están más ligados al ver el control de la concentración del contenido orgánico, ¿no? Más bien, este contenido orgánico en el agua viene determinado por esas acciones, por esas reacciones redox. Entonces, ¿sí hay alguien que quiere preguntar algo? Ya, creo que se le encendió el micrófono. Entonces, el pH, como vemos ahí, y las concentraciones de los principales iones que tiene el agua, ¿ya? En la mayoría de los sistemas acuáticos naturales, ¿ya? Están controlados principalmente por dos cosas, por la disolución, ¿ya? De lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Porque recuerden que el CO2 pues está en la atmósfera, ¿no? Entonces hay un intercambio de CO2 con el agua, ¿no? Ahí está el CO2 ingresando al agua, ¿no? Y también por los iones carbonato. ¿Por qué? Porque esos iones carbonato, ¿dónde se forman? De este dióxido de carbono, ¿no? Ahora, la solubilidad también es un tema muy importante que está dado en unidades ppm, ¿ya? O también a lo que se le determina con las unidades, ¿no? Miligramos por litro, ¿no? En general, el valor de solubilidad, pues, se puede dar en estas unidades ppm de cualquier sustancia traza en el agua, o también puede ser expresado por el valor de miligramos por litro, ¿no? Entonces, en esa escala nosotros lo podemos. Es más, cuando tiene mucha cantidad, o sea, está muy concentrado, la escala también puede ser ppmm, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a encontrar la concentración en la solubilidad, ¿no? Entonces, la química de los procesos de oxidación-reducción, es decir, el redox, ¿no? Los procesos redox en las aguas naturales. ¿Ya? Normalmente estos procesos, ¿no? Que se dan dentro de las aguas naturales, ojo, aguas naturales aún sin contaminante, todavía no vamos a hablar de nada de contaminantes. Ya, acá es el proceso natural como se da, ya, como se da, acá no agregamos agua residual de una empresa, no agregamos el agua residual de una casa, ni nada. Simplemente hablamos de cómo se da la química en las aguas naturales, ¿no? Obviamente que no podemos decir que es real actualmente, pero así es como se da, ¿ok? Entonces, el oxígeno disuelto es uno de los parámetros que es sumamente importante en las aguas residuales, en las aguas naturales, ¿no? De este depende mucho la vida de toda la fauna que se encuentra dentro de la hidrosfera, ¿no?
¿Qué más? La demanda biológica del oxígeno también es un parámetro muy importante que se determina justamente a través de lo que es más oxidado, al igual que el DQO. Solamente que acá el DQO ya es un poco un término más químico, donde ya utilizamos un ácido para poder determinarlo. Y ahorita vamos a ver de uno en uno. Y al igual que la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Que es un evento natural que se da dentro de la hidrosfera, ¿no? Entonces, si hablamos del oxígeno disuelto, ¿ok? El oxígeno disuelto, pues, como ya les dije, es un parámetro de mucha importancia en el agua. ¿Ya? Primero, el agente oxidante que nosotros conocemos, que es el más importante en las aguas naturales, pues, en sí es el oxígeno molecular, ¿no? Ahí está el oxígeno molecular, está disuelto, y este oxígeno molecular me puede generar esta reacción que nosotros vemos acá, que es la reacción primera, ¿no? En la reacción, pues, cada uno de sus átomos de oxígeno se reducen, ¿no? Desde su estado de oxidación 0 hasta el estado de oxidación -2, ¿no? Hasta el estado -2 en el agua, ¿no? Lo encontramos acá en -2. ¿Ya? Igualmente, también puede dar esta en una disolución básica, ¿no? Esta reacción. La reacción anterior es una disolución ácida. Ahora, esta otra reacción es en una disolución básica. Y aquí me puede dar lugar, ¿no? En vez del agua, me puede dar lugar al OH, ¿no? Entonces, como puedes ver, depende mucho de la disolución, si es ácido, si es básica. Entonces, por eso es que también depende mucho del tema del pH. ¿Ya? La concentración, pues, del oxígeno disuelto en agua a veces es pequeña, ¿no? Y por tanto, muchas veces, desde el punto de vista ecológico, ¿no? Decimos que tenemos que buscar oxigenar el agua, ¿no? Entonces, para la disolución de oxígeno, pues, en el agua, del oxígeno gaseoso a que se pueda convertir a oxígeno acuoso, ahí está este intercambio, ¿no? Este intercambio. Y pues acá se da una constante de equilibrio, ¿no? Que esta constante de equilibrio viene a ser apropiada para la constante de la ley de Henry, ¿no? Al que se le conoce como el KH, ¿no? Esta ley de Henry es justamente esa constante que se le conoce como KH, ¿no? La constante de Henry, que normalmente se determina a 25 grados centígrados, ¿no? La temperatura de 25 grados centígrados, y que nos dice que la constante de Henry, la constante de la ley de Henry es igual a 1,3 por 10 a la menos 3 moles por litro atmósfera, ¿no? Sobre litro atmósfera. Entonces, de esta manera yo tengo mi concentración de, mi constante de la ley de Henry, ¿no? De la ecuación que hemos visto acá, del intercambio que hay, ¿no? Ay, me estoy pasando. Bien, entonces, la cantidad, pues, de oxígeno que se disuelve va a ser diferente dependiendo de las temperaturas, ¿no? Como pueden ver en este gráfico, solamente basándonos en el oxígeno, chicos, no le hagamos caso al monóxido, ni al metano, ni al helio, nadie. El oxígeno, ¿no? Basándonos en el oxígeno, podemos ver, ¿no? Cómo es primero la solubilidad, ¿no? Por ejemplo, a una temperatura de 0 grados centígrados, ¿no? Podemos obtener unos 14.7 ppm, ¿no? Mientras que a una temperatura de 35 grados centígrados se ha encontrado que hay una concentración de los 7 ppm, ¿no? Entonces, debido a que las solubilidades de los gases pues aumentan al disminuir la temperatura. ¿Ya? Entonces, hay algo que sí debemos tenerlo bien claro. Para que haya vida en el agua, la concentración del oxígeno disuelto mínima tiene que ser de 5 ppm de oxígeno disuelto.
Si es que la concentración, cuando nosotros hacemos un monitoreo y encontramos que la concentración de oxígeno en ese agua, en ese río, en donde sea, está menor a 5%, ¿no? Y creemos que hay vida, ¿no? Todavía se está empezando a formar un lugar anóxico, poco a poco. Y eso va a ir matando a los pececitos. ¿Por qué? Porque va a estar menos disponible el oxígeno disuelto para ellos, ¿no? Entonces, los peces necesitan estos 5 ppm de oxígeno disuelto para su supervivencia. Es por eso que cuando hablamos de empresas o de industrias que eliminan sus vertidos con aguas con temperatura elevada, nosotros hablamos de que vamos a generar un problema, ¿no? Ahí decimos, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque esta temperatura, ¿no? Esta agua caliente resulta ser problemática, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se da una contaminación térmica en el agua, ¿ya? Y normalmente la industria que más está representada por este tema es la industria de, bueno, no es el tema de las centrales eléctricas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos extraen agua fría de un río, de un lago, ¿no? De un cuerpo de agua y lo utilizan como refrigerante y de ahí lo devuelven, ¿no? Ese agua calentada a su lugar de origen. Entonces están devolviendo más bien un agua, pero con una temperatura elevada, ¿no? Y esto ya estamos comentando que justamente es dañino en los cuerpos de agua, ¿no? Más que todo para la fauna y la flora. ¿Por qué? Porque necesitan de ese oxígeno, ¿no? A ver, chicos, un momento, está bajo mi batería. Ok, ya. ¿Usted le hizo el contrato al señor de la lata? ¿Dónde lo apuntó? Un momento, jóvenes, por favor, denme un minuto. Bien. Luego tenemos a la demanda biológica del oxígeno, al que le conocemos como la DBO, ¿no? Algunos habrán escuchado tal vez la DBO5, ¿ya? Que es más que todo un tema de medición, ¿no? De determinación en laboratorio. Ya el término DBO5, hay DBO7, DBO20, si no me equivoco. Ahí es un término de los días en los que se demora determinar la demanda biológica del oxígeno, ¿ya? Ya sabemos que pues la sustancia más común que es oxidada por el oxígeno disuelto en el agua viene a ser la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica de origen biológico es la sustancia que es más oxidada por el oxígeno disuelto en agua, ¿no? Entonces, cuando hay materia orgánica en el agua, el oxígeno disuelto pues va a empezar a oxidarla, ¿no? Va a empezar a oxidar todo lo que pueda, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta materia orgánica de origen biológico? Pues tenemos a los restos de las plantas, a los restos de animales, principalmente, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que el oxígeno disuelto en agua, aparte, ¿no? Aunque principalmente oxida lo que es la materia orgánica, ¿no? También hay otros iones, ¿no? Que también consume, como son el amoníaco y el ion amonio, ¿no? Entonces, el oxígeno disuelto también puede consumir por oxidación tanto al amoníaco como al ion amonio, ¿ya? Ahora, estas dos, pues, son sustancias que, al igual que la materia orgánica, ¿no? Están presentes en el agua, pero como resultado de una actividad biológica, ¿no? Y cuando dan, al menos en lo que es el amoníaco y el ion amonio, ¿no? Que están presentes en esta agua como resultado de esa actividad, también te van a dar un producto que es el ion nitrato, ¿no? Y ya sabemos, pues, que los nitratos en el agua tampoco no son un buen signo,
¿no? Pero estamos hablando de lo que se genera naturalmente. O sea, imagínense, ya hay un ion nitrato naturalmente en el agua, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros seguimos agregando, ¿no? Entonces, ya eso lo vamos a ir viendo la otra semana, ¿no? Entonces, cuando el agua es aireada, ¿no? Es decir, un agua estancada que le llamamos es porque no hay un ingreso de aire, ¿no? ¿Y por qué no hay un ingreso de aire en esa agua estancada? ¿Y por qué no hay vida en esa agua estancada? Porque no hay un movimiento. Porque si hubiera movimiento, habría siquiera un ingreso de aire, ¿no? Y eso es lo que pasa en los ríos, ¿no? Los ríos que son muy turbulentos, pues el movimiento mismo del agua hace que justamente sean aireados, es decir, que tengan la gran concentración de oxígeno disuelto. ¿Ya? Mientras que esta agua aireada por el movimiento de esta misma, en los ríos poco profundos, por ejemplo, está completamente repostando oxígeno molecular, ¿no? Ahí está el oxígeno molecular, ¿no? Si es que no hay mucho movimiento. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, como les mencionaba, en un agua estancada, o donde más puede ser donde ya no hay oxígeno, en el fondo de los lagos. En el fondo de los lagos, de las lagunas, ¿no? Ahí casi no hay oxígeno, ¿no? Ahí casi no hay este oxígeno. ¿Por qué? Porque debido a su reacción con la materia orgánica y a la falta de un mecanismo que pueda aportar ahí oxígeno, ¿no? Porque no hay forma de que entre oxígeno a la parte más honda, porque no hay movimiento, ¿no? Entonces, ahí, pues, ya no hay esa difusión, ¿no? Entonces, ya no hay una mezcla turbulenta, ya no hay una difusión por más lenta que sea y simplemente nos quedamos en cero del oxígeno. ¿Ya? Entonces, básicamente la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda biológica del oxígeno, ¿viene a ser qué? Viene a ser la capacidad, ¿no?, de consumir oxígeno de la materia orgánica y la materia biológica en una muestra de agua natural, ¿no? Que viene a ser un proceso catalizado por bacterias presentes en el mismo lugar, ¿no? Acá quien trabaja pues son las bacterias, por si acaso, ¿ya? Entonces, a esto, ¿no?, a ese concepto es al que nosotros le llamamos la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Ya no solo biológica, sino también bioquímica de oxígeno. Ya acá también se le dice como DBO. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, se determina en laboratorio de manera experimental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se lleva una muestra, ¿no?, y se mide la concentración. ¿Por qué le llaman por eso DBO5, DBO7? ¿Por qué? Porque lo llevan al laboratorio y le miden su concentración de oxígeno al inicio, ¿no? Al inicio ya, como al principio. Luego lo colocan en estos frascos que, como ven, son ámbar, ¿no? Y lo ponen en una muestra bien sellada, por si acaso. Por eso tienen acá arriba, estos son unos tipos de tapas que pueden medir acá el oxígeno, ¿ya? Son especiales, ¿no? Estos equipos son especiales para la DBO, ¿no? Y se llevan selladas el agua y permanecen en la oscuridad a una temperatura constante, que suele ser temperatura de atmosférica, que es entre 25 grados hasta 20 grados mínimo. Y siempre se trata de mantener un pH neutro, ¿ya? Eso sí. Si es que no está neutro, se trata de usar unas muestras tampón, ya que están constituidas por 2 iones, tanto de ácido fosfórico, ¿ya? Y luego, pues, viene, pues, a determinarse, ¿no?, la medida. O sea, después de 5 días, yo tomo nuevamente el oxígeno disuelto y la diferencia es justamente mi demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Pero ahora puedo hacerlo en 5 días, como les decía, puedo hacerlo el DBO7, que es en 7 días, o hasta en 15 días, ¿no? O a 20 días también algunos, DB20 también le sacan algunos, ¿no?
Entonces, las reacciones pues de oxidación están catalizadas en la muestra por la acción ¿de quién? De los microorganismos. ¿No? Acá quien actúa y quien se come y consume toda esa materia orgánica son los microorganismos. ¿No? Entonces, la DBO, ¿qué es? Es la cantidad de oxígeno consumido, ¿no? Como consecuencia de la oxidación de la materia orgánica disuelta en la muestra, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Ahora, la DBO media, pues, de un agua superficial no contaminada, en los Estados Unidos se ha encontrado que llega hasta de 0.7 miligramos de oxígeno por litro, ¿no? Y es considerablemente, pues, menor que la solubilidad que tiene el oxígeno en el agua, que es 8.7, ¿no? Entonces, los valores típicos, pues, de la DBO de un agua residual son de cientos de miligramos de oxígeno por litro. Ahí recién sale que es la DBO. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos también a la demanda química de oxígeno, ¿no? Pero ahora, ¿cómo es este tema de la demanda química de oxígeno? Pues, es también como analizar la demanda de oxígeno, ¿no? O sea, puede realizarse una determinación más rápida, ¿no? Que esperar todos esos días, ¿no? ¿Y cómo se hace? A través de la demanda de oxígeno, pero por medio de una valoración con un fuerte agente oxidante. ¿Ya? Se usa un fuerte agente oxidante. ¿Ya? Y es determinando, pues, lo que es su DQO, ¿no? Por eso es que se le llama la DQO, cuando se le agrega, ¿no? Esta valoración con un fuerte ácido, un fuerte agente oxidante. ¿Ya? Y entre los que se tiene, pues, y lo que mayormente se usa es el ion dicromato. ¿Ya? Este ion dicromato, que es el que ven aquí en el primero, en la reacción la primera, ¿no? El cromodoso 7, ¿no? Este es el ion dicromato y que puede disolverse pues a partir de una de sus sales, ya que acá no lo he colocado, que es justamente el ácido, sulfúrico, ¿ya? Como también tenemos este sí no me acuerdo cómo se llama, ahora sí necesito ayuda, ¿ven? No me acuerdo cómo se llama esta sustancia. Vamos a acordarnos. Para eso está el Google. A ver. El dicromato de potasio. Ahí está, chicos. No me acordaba. Ya. Del dicromato de potasio va a salir el ion dicromato. ¿Ya? Y justamente esta sal, que es el dicromato de potasio, acá al costado lo tenía apuntado y no he visto. Ya. Al dicromato de potasio justamente va a salir y se va a convertir en ácido sulfúrico y el resultado también es un agente oxidante poderoso. ¿Ya? Y más que todo, esto es una reacción que se da y aún más aumenta y se acelera la reacción cuando estamos hablando de aguas calientes, es decir, de aguas con temperatura alta. ¿Ya? Entonces, en esta disolución, pues simplemente, en lugar del oxígeno, lo que se utiliza para determinar, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera, en el DBO, hemos visto la ecuación, pero con el oxígeno? No hemos determinado netamente el oxígeno y por eso nos demorábamos, ¿no? Acá, en vez en lugar del oxígeno, lo que se va a utilizar para determinar los valores de la DQO es justamente a través de este ion dicromato, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros la reacción de reducción para el dicromato cuando oxida la materia orgánica, ¿no? Entonces, cuando oxida la materia orgánica, yo tengo, ¿no? Yo lo que voy a obtener es el cromo y agua, ¿no? Entonces, la única dificultad que presenta realizar la obtención de la DQO para poder medir cuánto es el oxígeno que se
que sea consumido, ¿no? Especialmente es justamente que la dificultad que presenta este DQO como parámetro de medida de la demanda de oxígeno es que el dicromato en medio ácido es tan oxidante, si fuera un medio ácido, que oxida sustancias que en las aguas naturales consumen oxígeno de manera muy lenta, ¿no? Entonces, muchas veces podríamos sobrepasar un tema de lo que realmente se presenta en la naturaleza, ¿no? Entonces, no representan, pues, a veces estas otras sustancias que se van a oxidar, ¿no? Con el oxígeno, en la presencia del oxígeno real, y como son muy lentas, no representarían una amenaza real para el contenido de oxígeno. Sin embargo, sí se suma cuando se usa este ion dicromato, ¿no? Entonces, como que el DQO me sale muchas veces siempre que ustedes van a encontrar una muestra y un monitoreo y hay DQO y DBO, siempre van a ver que el DQO es mayor que el DBO, ¿no? ¿Por qué? Justamente por este tema, ¿no? Porque el dicromato va a oxidar sustancias que el oxígeno normalmente las oxida o las consume muy lentamente, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que ninguno de los métodos de análisis, ya sea la DQO o sea la DBO, ¿no? Ninguno de estos métodos oxida lo que es los hidrocarburos aromáticos, ¿ya? Y mucho menos los alquenos, ¿ya? Entonces, esto es un problema, ¿por qué? Por la resistencia a la degradación que tiene los hidrocarburos en aguas naturales. Es por eso que los hidrocarburos son un tema muy delicado cuando hay una contaminación por hidrocarburos en aguas. Bien, acá tenemos una pequeña figura, pero que es muy explicativa. Ya, muy explicativa, en donde podemos ver cómo están relacionados tanto la DBO como el oxígeno disuelto y los contaminantes en el agua, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? ¿No? Que habría un vertido, ¿no? Habría un vertido y entonces, por lo tanto, la concentración de los contaminantes aumenta, ¿no? Entonces, hay una concentración de contaminantes, ¿no? Entonces, acá en la primera zona, que es la zona de degradación, tenemos ya un agua contaminada. ¿Por qué? Porque la concentración de contaminantes está alto. Y al estar alto la concentración de contaminantes, ¿qué ha pasado? Que mi oxígeno disuelto se ha consumido, ¿no? Todito el oxígeno disuelto se ha consumido. ¿Quiénes han consumido ese oxígeno disuelto? A ver, chicos. ¿Cómo se ha consumido ese oxígeno disuelto? Las algas, ingeniera, puede ser. Ya, ¿qué más? Pero había un contaminante. ¿El contaminante que ha ingresado, qué ha pasado? Cuando aumenta el contaminante, quiere decir que todo ese oxígeno sea exacto, ¿no? Se ha oxidado. Por lo tanto, la DBO, recuerdan que esa DBO, o sea, la demanda bioquímica de oxígeno, está más alta. No sé, es inversamente proporcional al oxígeno disuelto, ¿no? ¿Por qué? Porque los organismos que están acá necesitan, ¿no? Ese oxígeno, ¿no? Entonces, la demanda ha sido más alta. Y se dan cuenta que en el transcurso del tiempo, o aguas más abajo, o corriente, o mientras avanza la corriente, este DBO va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya se ha consumido todo, ¿no? Y como ya estamos avanzando y este contaminante viene dispersándose, porque ese es el concepto correcto, se empieza a dispersar, acá es donde viene la palabra mágica que está acá, que es la autodepuración, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, como está en movimiento, hay corriente, hay un ingreso de oxígeno y estamos empezando a oxigenar. Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno disuelto empieza a recuperarse, ¿no? El oxígeno disuelto ahora empieza a subir
porque se está recuperando y por lo tanto la DBO ya disminuye, ¿no? Y en cierto lugar ya los contaminantes también han disminuido, ¿no? Esto es lo que se da normalmente en las corrientes fluviales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les he dicho que tanto el agua, el suelo o el aire tiene un poder de autodepuración, ¿no? Esto es lo que pasa. Esto es lo que normalmente pasa, ¿no? Pero si nosotros excedemos, ¿no?, esa concentración de ese vertido demasiado, más de lo que puede consumir nuestra agua, simplemente es ahí el problema, porque esta línea la vamos a hacer muchísimo más larga, ¿no? Muchísimo más larga y ya no va a llegar a un punto en el que pueda disminuir, sino simplemente en el que se mantenga, ¿no? Entonces, he ahí el problema, ¿no? Bien, aparte de los otros parámetros que ya hemos visto que son los más importantes en el tema de las aguas, ¿no? También tenemos a los parámetros que son también utilizados para determinar la cantidad de sustancias orgánicas presentes en las aguas naturales, ¿ya? Y entre ellas, pues, tenemos al carbono orgánico total, al conocido como COT, ¿ya? Carbono orgánico total, que se utiliza para caracterizar la materia orgánica disuelta y también la materia orgánica suspendida en el agua cruda, ¿ya? Es decir, en el agua no tratada, en un agua natural, ¿ya? Por ejemplo, en las aguas subterráneas, el contenido orgánico total ya tiene un valor aproximado de 1 miligramo por litro. Ya lo que quiere decir un ppm, ¿no? Sabemos que miligramos por litro es igual a ppm, ¿no? Entonces es 1 miligramo por litro de carbono, ¿no? Y ahora, el otro parámetro que también sale de acá es el COT con D, que viene a ser el carbono orgánico disuelto, ya que se utiliza para lo que es la caracterización del material, pero acá netamente orgánico, ya que solamente está disuelto, ¿no? Más no el que está suspendido. O sea, en el primero yo tomo tanto disueltos como suspendidos, en los COT. Pero en los COT con D, ya solamente yo determino la materia orgánica que está disuelta, no la suspendida, ¿ya? Y este COT, por ejemplo, en aguas superficiales, se ha podido medir que tiene más o menos un promedio de 5 ppm. ¿Ya? Aunque, por ejemplo, en aguas de pantano, ¿ya? Tiene valores muy superiores, ¿no? Y en aguas residuales, pues ni hablar, ¿no? En aguas residuales, pues su valor es de cientos de ppm, ¿no? Porque tenemos harta cantidad de orgánico disuelto, ¿no? De carbono orgánico disuelto en las aguas residuales, ¿no? Entonces, normalmente, pues el componente del carbono orgánico, el que es más abundante en las aguas naturales, hemos dicho que son los hidratos de carbono, ¿no? Aunque eso no quiere decir pues que haya proteínas, ¿no? Aldehídos, cetonas, ¿no? Entonces puede haber todo eso, ¿no? Pero principalmente está el tema de los hidratos de carbono, ¿no? Ahora, también puede haber ácidos, ¿no? Los ácidos orgánicos, ¿no? Y que son de interés porque pueden actuar en combinación con los ácidos inorgánicos fuertes y de esta forma pueden movilizar el ion aluminio. Eso pasa, por ejemplo, en los lagos que son afectados por la lluvia ácida, ¿no? Ahora, ya viendo o entrando al tema de la descomposición de la materia orgánica en aguas, ¿no? El tema de la descomposición de la materia orgánica, pues, en aguas, sabemos que la materia orgánica disuelta, que habíamos dicho, se descompone en agua en condiciones anaerobias, ¿ya? Es decir, sin oxígeno, ¿no? Por eso es que le he puesto ahí grande, un rosadito, le hubiera puesto celestito, ¿no? Pero ya, le he puesto en un rosadito, que quiere decir es un sistema anaerobio, ¿no? Un sistema sin oxígeno, ¿ya? Ahora, si en este sistema anaerobio, sin oxígeno, están las bacterias presentes, que son las bacterias apropiadas para la descomposición de esta materia orgánica, pues se va a realizar
esta descomposición de manera normal, ¿no? Entonces las condiciones anaerobias pues tienen lugar de forma natural, ¿no? Normalmente esto se ve en las aguas estancadas, ¿ya? Como les había manifestado anteriormente, es en las aguas estancadas, en los lagos, en las profundidades de los lagos, y justamente acá había colocado cómo es la estratificación de un lago. Pero ojo, acá le pongo en verano, y ahora les voy a decir por qué solo en verano y por qué no en invierno, ¿no? La reacción que se da, ¿no? Por actuación justamente de las bacterias, por eso dice acá claro bacterias, ¿ya? Es que estas bacterias actúan sobre el carbono, ¿no? Acá tenemos nuestra materia orgánica y van a actuar sobre el carbono, ¿ya? Y lo van a desproporcionar. Es decir, una parte del carbono de la materia orgánica se va a oxidar a CO2, ¿no? Y el resto, que es el CH4, se va a reducir, ¿no? Entonces hay una parte que se reduce y hay otra parte que se oxida, ¿ya? Normalmente no pasa esto en un proceso único, o sea, es ese proceso de fermentación que se está dando, que se ve ahí esta reacción, ya desde el punto de vista química, ya se define pues tanto como un agente reductor como el oxidante, es decir, se está reduciendo y se está oxidando el mismo material orgánico, ¿no? Como se han dado cuenta, se oxida y se reduce. Entonces, es el nombre químico que recibe esta reacción en la que la sustancia, la misma sustancia, es oxidada y es reducida, se llama desproporción, ¿no? Por eso le he puesto acá, se llama desproporción, ¿no? Que es el nombre químico general que se da a las reacciones en las que la misma sustancia es oxidada y es reducida a la vez, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa ahí, ¿ya? Ahora, esto también pasa, por ejemplo, en los reactores cuando se genera el metano, ¿no? Cuando se hace el tema de los digestores en los campos para poder obtener el metano, ¿no? Como gas para convertirlo en energía, ya que es justamente un boom en varios lugares donde se está dando eso como una alternativa, ¿no? De solución al tema de los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, este ya es el tema, ese es otro tema ya de la parte energética, ¿no? Entonces, acá podemos ver pues que las condiciones anaerobias son reductoras, ¿no? Y también acá en el fierro, por ejemplo, es el caso del fierro, acá lo puse así rapidito, ¿no? En el caso del fierro, lo que pasa en el fierro, en las condiciones anaeróbicas, es que este fierro 3 se pasa a fierro 2, ¿no? Entonces se convierte a este compuesto soluble. El fierro 3 es insoluble y el fierro 2 es soluble. Ya estos pues se disuelven en el agua, por ejemplo, y me va a generar problemas y ahorita lo vamos a ver por qué. Ya, esta es la estratificación que les decía yo en un lago, ¿no? Acá nosotros podemos ver qué elementos están formando parte dentro de las condiciones aeróbicas y qué elementos están formando parte dentro de las condiciones anaeróbicas, ¿no? En un lago se tiene estos dos espacios, ¿no? El espacio de abajo, que es un agua fría normalmente en verano, donde las condiciones anaeróbicas, pues a este lugar se le llama el hipolimnión, ¿no? Y al lugar de arriba se le llama el hipilimnión, ¿ya? Entonces, acá nosotros podemos ver que el agua superior del lago, como es verano, se va a calentar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a absorber la luz del sol, ¿no? Y por parte, pues, de los materiales biológicos también va a generar esa calentura en el agua, ¿no? Mientras que abajo el agua es fría, ¿por qué? Porque no hay una penetración, pues, de la luz solar que llegue, ¿no? Entonces, el agua simplemente se mantiene, ¿no? Fría, ¿ya? Y simplemente acá no hay mucho oxígeno disuelto. La capa superior
¿no? Es la que suele contener niveles de oxígeno disuelto altos, que están casi cercanos a la saturación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están en contacto con el aire, ¿no? Y nosotros sabemos que en el aire que hay está la presencia, pues, del oxígeno, ¿no? Que me va a generar justamente esto a través de la fotosíntesis, es decir, la fotosíntesis de las algas me proporcionan ese oxígeno, ¿no? Entonces, podemos ver que en las condiciones aeróbicas, es decir, en las condiciones del epilimnión, ¿no? Que es la parte de arriba del lago, ya que son condiciones aerobias, ¿no? Aquí vamos a encontrar las formas más oxidadas de los elementos. ¿Ya? Ahí podemos encontrar todos los elementos más importantes, pero en la zona, en esta zona más superior, a la que se le llama justamente la zona, pero en forma más oxidada, ¿no? Tenemos ahí todos los elementos en su forma más oxidada. Es decir, ahí tenemos al carbono, por ejemplo, como CO2, como carbonatos y como ácido carbónico, ¿no? Como bicarbonatos y ácido carbónico, ¿no? Estos tres de acá arriba, estos tres. 1, 2, 3. ¿No? Luego tenemos al azufre, ¿no? Acá tenemos al azufre como el SO4, ¿no? Y que pues justamente tiene su número de oxidación que es +6, ¿no? Y luego tenemos al nitrógeno, ¿ya? Que se encuentra también, y al igual al hierro, ¿no? Y que como se dan cuenta es un hierro 3, es decir, un hierro insoluble. ¿Ya? Es un hierro insoluble, ¿ya? Esto es lo que pasa arriba, ¿no? En el epilinión, como les dije. Pero ¿qué pasa en la parte de abajo, donde ahí está el agua fría, a la que se le llama el hipolimnión? ¿Ya? Aquí el agua está empobrecida de oxígeno. Ya hemos dicho que es un agua donde las condiciones son anaerobias, es decir, sin oxígeno, ¿no? Y también hemos dicho que es ¿por qué? Porque no tiene contacto con el aire y además el oxígeno se consume cuando el material biológico, por ejemplo las algas muertas, ¿no? Se hunden a estas profundidades y se empieza a descomponer. Entonces, en estas condiciones anaerobias, ¿qué se forma? Se va a formar un ambiente más reducido, donde vamos a encontrar elementos como el carbono, el azufre, el nitrógeno y el hierro que hemos encontrado también en la parte superior, pero acá ya no los encontramos oxidados, sino los encontramos reducidos, ¿no? Y acá podemos encontrar pues al carbono, pero como metano, ¿no? Podemos encontrar al azufre como el sulfuro. Podemos encontrar al nitrógeno como NH3 y NH4. ¿No? Igualmente podemos encontrar al hierro, pero ya en su forma soluble, ¿no? Como hierro 2. ¿No? Entonces, habitualmente estas condiciones anaeróbicas no duran. No es que esto dure todo no todo el verano en los lagos. No, bueno, al menos que sea un lugar, pues, cálido como los que tenemos, ¿no? Pero en lugares donde se puede ver los cambios de estaciones como otoño, invierno, ¿no? Durante el otoño y el invierno, por ejemplo, que son más fríos, ¿no? La capa superior por la misma estación se va a enfriar, ¿no? Y entonces al enfriarse, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber pues un ambiente anaerobio y un ambiente aerobio, o sea, ya no se va a ver esa diferencia. ¿Por qué? Porque el oxígeno de la parte superior se hace más denso que la inferior y empieza por gravedad a inducir la mezcla entre capas, ¿no? Así es que justamente en el invierno, pues, o en el otoño se va a generar esta mezcla y va a hacer pues que ya se mantenga tanto el fondo como la parte superior de un lago se mantenga en forma aerobia, ¿no? Es decir, que simplemente se encuentre elementos en forma más oxidada,
¿no? Y ya no tanto en forma reducida, ¿no? Esto es más o menos lo que pasa, ¿no? Lo que tratamos de ver en la clase es justamente cómo pasa la química, cómo pasan las reacciones, cómo están los iones, ¿no? Dentro de la composición de las aguas naturales. Y esto es lo que pasa más o menos, ¿no? Y acá, por ejemplo, les he puesto en el tema de los compuestos de azufre en aguas naturales, ¿no? ¿Cómo es que se encuentra el azufre? ¿No? El azufre en aguas naturales, pues primero hay que tomarle en cuenta los estados de oxidación que tenga, ¿no? Los estados de oxidación que tiene, pues, el azufre, en especial de la oxidación inorgánica, ¿no? Lo podemos ver en esta tabla, ¿ya? Donde podemos ver formas altamente reducidas, que son acá los estados de oxidación -2, y que podemos ver, ¿no? Que tenemos al gas sulfuro, ¿no? Al sulfuro de hidrógeno como gas, ¿no? Y a minerales insolubles que contienen justamente el ion sulfuro, como es el S2, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Y tenemos totalmente lo contrario a esta forma altamente reducida, tenemos lo contrario, que es el +6, que es la forma altamente oxidada del azufre, ¿no? Aquí podemos encontrar pues al ácido sulfúrico, solución acuosa, ¿no? Y en sales, ¿no? Que contienen, por ejemplo, el ion sulfato, ¿no? En acá, ¿no? El ion sulfato, ¿no? Entonces, esto es en lo que es las moléculas, en la parte de estados de oxidación inorgánico, ¿ya? Pero en las moléculas orgánicas y bioorgánicas, como son los aminoácidos, pues se hallan los estados intermedios de oxidación del azufre. ¿Ya? Ahora, cuando estas sustancias se descomponen de manera anaerobia, es decir, sin oxígeno, se libera el sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? El sulfuro de hidrógeno y otros gases. ¿Ya? Entonces se genera eso. Y estos son los que le dan el olor desagradable, ¿no? Ese olor característico. ¿Por qué? Porque está en un ambiente anóxico, no en un ambiente anaerobio. Estos productos, ese sulfuro de hidrógeno, es el responsable de ese olor desagradable que muchas veces podemos oler cuando pasamos, por ejemplo, acá en Tingo María, por las aguas sulfurosas o por pantanos, ¿no? Muchas veces llegamos a un pantano y tenemos ese olor un poco desagradable, ¿no? Es justamente por la presencia de este sulfuro de hidrógeno. Ya, ahora, si lo vemos como un contaminante en el aire de estos gases, pues le podemos ver al azufre como un azufre total reducido. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir algo, creo? ¿Nada? Ya. A ver, cuando hemos recordado el azufre en la atmósfera, ¿qué pasaba con el azufre? Con el dióxido de azufre, por ejemplo, en el aire, ¿qué pasaba? ¿Qué se podía convertir? A ver, chicos. Bueno, era un principal compuesto para la lluvia ácida, profesora. Exacto. ¿Qué formaba en la lluvia ácida? ¿El ácido? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, de manera análoga, es decir, de manera parecida, va a pasar en el agua, solamente que acá ahora vamos a tener lo que es el sulfuro de hidrógeno disuelto en el agua. ¿Ya? Y este sulfuro de hidrógeno disuelto en el agua puede oxidarse por medio de ciertas bacterias que ya hemos dicho que están en las aguas naturalmente, ¿no? Y esto lo va a oxidar, pues, ¿a qué? A un azufre elemental, ¿ya? Es decir, lo va a oxidar de manera completa, ¿no? Entonces, en el aire ya hemos visto que es el H2S, ¿no? Que es esto, más oxígeno me va a dar el ácido sulfúrico, ¿no? Esto en dos partes. Del sulfuro de hidrógeno se oxida en el aire, primero a dióxido de azufre y luego el dióxido de azufre a ácido sulfúrico. Eso es lo que ocurre en el aire. ¿Ya? Mientras que en el agua ocurre esta tremenda reacción que ustedes ven acá, que es una reacción ya completa, por si acaso, ¿ya? Donde las bacterias, pues, son las que realizan, ¿no? Esta activación. Ojo, que tienen que ser bacterias, pero que sean
¿no? Justamente para el azufre, ¿no? Entonces, estas bacterias son capaces de usar ese ion sulfato como agente oxidante para convertir esta materia orgánica como lo que es el hidrato de carbón polimérico, que acá viene a estar en la ecuación como el CH2O, ¿no? Y lo va a convertir ¿en qué? En dióxido de carbono, ¿no? En CO2, ¿ya? Y también, como vemos ahí, nuestro sulfuro de hidrógeno se va a convertir ¿a qué? A azufre elemental, ¿no? Acá estamos viendo el 2S, ¿no? Lo convierte a un azufre elemental, ¿no? Entonces se reduce de SO4, el ion SO4, a S, a un azufre elemental, ¿ya? Entonces esto es lo que pasa, esta reacción pasa en el agua. Y esta reacción es mucho más especial en el agua de mar, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí pues la concentración del iosulfato es mucho mayor que en los sistemas de agua dulce. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver pues que es muy importante, ¿no? Ahora, si hablamos de sulfuro, de hierro y todo esto, tenemos que hablar, y lo he puesto por eso como importante, a los drenajes ácidos de mina. Ya, esto es un tema muy importante que lo he puesto así de un modo general, porque es un tema bien bonito por hablar, pero también bien complicado de entender. Ya, en primer lugar, ¿qué es un drenaje ácido de mina? Es justamente un drenaje, un agua que tiene ciertas características que son pHs mínimos, 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 como pueden ver ahí, entre 1.5 a 4, inclusive ha habido drenaje de aguas de mina que han sido mucho menos que 1.5, ¿no? ¿Qué más? Tienen concentración de metales solubles, ¿no? Es decir, hierro, aluminio, manganeso, cadmio, cobre, plata, zinc, arsénico y mercurio, ¿no? Puedo encontrar estos metales solubles, ¿no? ¿Qué más? Es que tienen una alta salinidad, ¿no? O sea, si yo saco la salinidad es súper alto, ¿no? ¿Qué más? Tienen un bajo oxígeno disuelto, ¿no? O sea, tienen un bajísimo oxígeno disuelto. Y un tema es la coloración roja y verdosa. Ahí he puesto cloración, es coloración, chicos. Me comí una O, tenía hambre, ¿no? Entonces le he puesto ahí la cloración rojo o verdosa. ¿Por qué? Por la presencia del hierro. ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente, ¿no? Del hierro que se oxida o pasa de hierro 3, ¿no? De hierro 2, por ejemplo, a hierro 3. Esto es lo que pasa. Para empezar con el hierro rapidito. En el agua subterránea, ¿ya? Normalmente, y por lógica, el agua subterránea pues no está bien aireada, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en contacto pues con el aire, no está bien alejado para ponerlo en contacto con el aire. El único contacto que tendría es en la desembocadura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues se desarrolla, ¿no? Que en este agua, ¿no? Tenemos el hierro soluble, que es el hierro 2 más 2, ya que se encuentra pues en una concentración elevada. ¿Ya? Eso es lo que pasa. ¿Y por qué se encuentra en una concentración elevada? Porque normalmente tenemos en el suelo, ¿no? Un tipo de piedra, ¿no? Que puede ser la pirita de hierro, que luego esto ya sabemos que se extrae a través de minas subterráneas de carbón y metales, ¿no? Y entonces esta pirita de hierro, ¿ya? Es un componente estable e insoluble de las rocas subterráneas. Ojo, es soluble y estable mientras no entre en contacto con el aire, ¿ya? Mientras no entre en contacto con el aire, es insoluble y es estable. Acá. Pero, ¿qué pasa? Como ha habido tanta explotación de las minerías y tanto, esas minas han quedado expuestas. Es decir, esas piritas de hierro, esas rocas, han quedado expuestas, ¿no? ¿Y qué quiere decir quedar expuestas? Quiere decir que han entrado en contacto ¿con quién? Con el aire, ¿no? Y al entrar en contacto con el aire, ¿qué ha pasado? Se ha oxigenado,
¿no? Y yo les he dicho que mientras no entre en contacto con el aire, esa pirita es estable e insoluble. Pero al entrar en contacto con el aire, pues de manera inmediata se ha dado una reacción. ¿Dónde qué? Donde el ion disulfuro, ¿ya? Que contiene justamente azufre en su estado de oxidación -1, se va a oxidar, ¿ya? Y que es el principal agente oxidante. En el tema del hierro, se puede dar justamente lo que vemos ahí, ¿no? Acá arriba, donde el sulfato del ion ferroso, que viene a ser el Fe2, que es soluble en agua, ¿no? Reacciona, ¿no? Da lugar a una reacción. ¿Por qué? Porque la pirita, pues, se ha visto expuesta al oxígeno, y por eso le encontramos ahí el oxígeno, y más un agua, simplemente me va a dar ¿qué? Me va a dar el hierro 3. ¿Y qué hemos dicho que es el hierro 3? Pues que es simplemente soluble en el agua. Exacto. Y eso es característica clara. Cuando está soluble, este colorcito que ustedes pueden ver en esta foto de acá que dice grande fierro 3, que es justamente un color naranja, marrón, ¿no? Y esto quiere decir que tenemos, cuando ustedes vean un agua así, cuando pasen por ahí por la sierra o estén pasando y vean este tipo de aguas, es característico de que tiene fierro 3. Fierro 3, sí o sí, ¿no? Entonces ya ustedes pueden decir, puede ser que sean aguas ácidas, ¿no? Esta es una característica, ¿no? Y así como tiene en el tema del hierro, ¿no? También tenemos el tema de los sulfuros. ¿Ya? Normalmente en estos ambientes ácidos, pues esta reacción es catalizada por unas bacterias que soportan esto, que se llaman las bacterias Thiobacillus ferroxidans, ¿ya? Donde al fierro 3, ¿no? Puede oxidarlo dando lugar a varios sulfuros metálicos, ¿ya? Aunque estos sulfuros metálicos también pues eliminan otros iones, ¿no? También metálicos, ¿no? Entonces ya si hablamos un poquito más, simplemente ya se da un ion disulfuro, ¿no? Que contiene el azufre en estado de oxidación -1 y es oxidado a un ion sulfato, ya que contiene un estado de oxidación +6, ¿no? Y se da esta reacción que podamos ver acá, donde el principal agente oxidante que actúa sobre el azufre viene a ser el oxígeno, como hemos visto, ¿no? Y ojo, el oxígeno atmosférico, acá está muy claro, ya hemos dicho que ha entrado en contacto por el tema de la minería, ¿no? Entonces, cuando esta semirreacción de reducción se da de 28 electrones, ¿no? Se suma 2 veces la semirreacción de oxidación, que serían 14 electrones. Entonces, la suma nada más, ¿no? Entonces, la oxidación redox neta que se obtiene es esto, ¿no? Es súper largo, yo he tratado de ponerle súper resumido ahí, porque acá ya es un tema un poquito más complicado, ¿no? Pero no es imposible, ¿ya? Justo ahora último llevé un curso de aguas ácidas con un ingeniero, uy, ahorita no me acuerdo, Paulo, qué es, pero es un ingeniero que ha ganado, que ha trabajado en las minas de acá de Cerro de Pasco y que 2 años ha trabajado en hacer métodos para poder uno de sus métodos y que ganó uno de los premios con uno de los premios para el tema de sostenibilidad en el Ministerio de Energía y Minas, ha sido porque ha tratado de recuperar el metal de las aguas residuales de mina, ¿no? de los DEM, de los drenajes de minería, ¿no? Y el otro es que ha tratado de sacar el cianuro que se utiliza. Ya son muy buenos trabajos. Justo la semana pasada terminó el curso y muy buenos trabajos que ustedes también lo pueden complementar porque es simplemente un tema de tratar de manejar una tecnología y lo ha tratado de sacar y tratar de que los metales no lleguen en concentraciones altas a la planta de tratamiento de aguas residuales de la mina. ¿Para qué? Para que sea más fácil el tratamiento de aguas residuales y no sigan descargando sus aguas con altos contenidos de metales pesados.
porque eso pues está prohibido, ¿no? Legalmente está prohibido, ¿no? Bien, y acá también en el tema de minas se utiliza mucho la escala PE. ¿Ya? En minas ya utilizamos mucho un diagrama que se llama el diagrama de Porovitz, ya que es un poquito diferente, que tiene también el pH, pero acá tiene el potencial redox. En este caso nosotros tenemos acá una escala de PE. Esta escala de PE pues se define como el valor negativo del logaritmo decimal de la concentración efectiva, es decir, de la actividad de los electrones en el agua. ¿Ya? Y básicamente, pues los valores de PE, si ustedes se dan cuenta acá, ¿no? Son, al igual que el pH, ¿ya? Son números sin dimensión, es decir, tampoco tienen unidades. ¿Ya? Y ahora, acá los valores bajos de PE, ¿no? Te indican, como pueden ver acá en la imagen, ¿no? Los valores bajos de PE te indican que los electrones están disponibles, ¿ya? Y por tanto están disponibles para las sustancias disueltas en agua y de manera que el medio es de naturaleza muy reductora, por eso es que acá dice reducción del agua, ¿no? O sea, el medio es de naturaleza muy reductora. Mientras que los valores altos, ¿no? Los valores altos de PE me indican que las especies dominantes disueltas en el agua son agentes oxidantes, ¿no? De manera que hay pocos electrones disponibles para llevar a cabo los procesos de reducción, ¿no? Es decir, hay oxidación en el agua, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que nos representa esta escala de PE. ¿Ya? Entonces, cuando están presentes pues en una muestra de agua varios ácidos o bases, ¿no? Es común, ¿no? De que uno de ellos haga una contribución más dominante a las aguas, ¿no? O sea, no es que el ácido dice, no, ya sabes que se vamos a hacer a medias. No, la naturaleza no es así, ¿no? Simplemente uno de ellos es el que contribuye de manera más dominante, ¿no? A la concentración de los iones hidrógeno o hidroxilo. Por lo tanto, en esta situación, pues, la posición de equilibrio de los otros ácidos o bases menos dominantes, pues, quedan, ¿no? Más determinadas por los radicales H y OH, ¿no? Fijando de esta manera, está fijado por una sustancia que es la dominante. ¿Ya? Y esto es más o menos lo que pasa en las aguas naturales. Cuando hay alguna reacción de equilibrio redox, que es la dominante, ¿no? Y determina la disponibilidad de los electrones, como hemos visto ahí, para poder realizar las otras reacciones redox, pues que se tienen lugar también de manera simultánea, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando se disuelve en el agua una cantidad significativa de oxígeno, ¿ya? La reacción que domina acá, pues, determina la disponibilidad global de los electrones en la reducción del oxígeno en el agua, ¿no? Y en estas circunstancias, pues, la escala PE, el PE, ¿no? Del agua, se relaciona tanto con la acidez como con la presión parcial del oxígeno, ¿no? Y aquí nosotros podemos tener esta ecuación que vemos acá abajo, donde el PE viene a ser igual al 20,75 más el logaritmo de los iones hidrógeno, pero ¿por qué? Por la presión que les estaba diciendo del oxígeno, ¿no? Entonces tenemos esto. Y si a esto nosotros pues lo resolvemos, tendríamos que el PE es igual a 20,75 menos el pH, ¿no? Por sacar acá el logaritmo del hidrógeno, más un cuarto, porque sabemos que esto baja, del logaritmo de ¿qué? De la presión del oxígeno, ¿no? Entonces tendríamos esta ecuación. Entonces la expresión P que se dio anteriormente se parece mucho a la ecuación de Nernst, que es utilizada en electroquímica, ¿ya? Y el valor de P para una muestra de agua es simplemente el potencial de electrodo para cualquier proceso que determina la disponibilidad de electrones. Recuerden que el P es la disponibilidad de electrones, ¿no? Acá dice, de la actividad de los electrones en el agua, ¿no? Entonces, pero
dividido entre RT sobre F. ¿Ya? Donde RT, por ejemplo, es la constante de los gases, ¿no? R sabemos que es la constante de los gases. Y T es la temperatura absoluta y F es la constante de Faraday. Y sabemos que F viene a ser igual a 0,0591 a 25 grados centígrados. Por eso acá lo han reemplazado y simplemente nos queda este E que viene a ser R por T, ¿no? De esta manera, pues la expresión, ¿no?, de P para cualquier semireacción en agua puede obtenerse a partir del potencial estándar de electrodo, ¿ya? Y una vez corregido, teniendo en cuenta los términos de concentración y o de presión y calculando para la reducción monoelectrónica, ¿ya? Entonces, simplemente acá lo vamos a entender mejor, ¿ya? Acá lo vamos a entender mejor y acá justamente vamos a terminar ya. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, esta semireacción, ¿ya? Que relaciona la reducción del ion nitrato a amonio. Ya tenemos esta reducción del ion nitrato al ion amonio, ¿ya? Y primero se escribe este proceso de reducción, ¿ya? Y se iguala, ya lo hemos igualado acá, ya está igualado, ¿no? Entonces, para esta reacción que vemos acá, se tiene que buscar en las tablas de potencial estándar, que son tablas ya establecidas, ya cuál es justamente este potencial estándar de electrodo, que es este E que ustedes ven ahí con una bolita. Ya ese E que ustedes ven con una bolita, pónganle ahí en su cuaderno si están apuntando, o si no, recuerden, es el potencial estándar de electrodo. ¿Ya? Ese, ¿dónde lo encuentro, profesora? Lo encuentro según las reacciones en unas tablas de potenciales estándar. ¿Ok? Entonces, según esas tablas que yo encontré, ¿no?, este potencial estándar de electrodo para esta ecuación, para esta reacción, es de más 0,836 voltios, ¿no? Entonces, recordemos que hemos dicho, ¿no?, que el potencial, ¿no?, el PE, y en este caso le pongo una bolita porque voy a tomar en cuenta este potencial estándar de electrodo, va a ser igual al E con la bolita, que es el potencial estándar de electrodo, entre la constante de Faraday, que viene a ser 0,0591. ¿Ya? Y de esta forma me va a dar igual al más 14,15, ¿no? Si ustedes gustan, agarren su calculadorcita y lo sacan, ¿no? Sacan con la calculadora ahí y van a ver que sale más 14,15. Pero, profesora, ¿por qué le pongo más y por qué le pongo menos? ¿Por qué? Porque el PE, como hemos podido ver, puede ser negativo, ¿no? Puede ser negativo cuando está en un lugar de reducción, cuando está en un medio de naturaleza muy reductora. Entonces, me puede salir también negativo. Ojo, ¿ok? Entonces, es importante que él coloque ahí el más o el menos, ¿no? Entonces, la ecuación, ¿no?, como vemos, de PE comporta restar del potencial de E, es decir, el logaritmo de la relación de la concentración de los productos respecto a los reactivos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de acá yo voy a obtener esto, ¿no? Donde el PE va a ser igual al PE. Ay, chicos, acá se me fue. Este 0 debe ser arriba. No es abajo. ¿Ya? Al P del potencial estándar, ¿no?, que es lo que justamente acá hemos determinado, ¿ya?, el 14,15, menos el logaritmo de lo que justamente les está diciendo, de los productos respecto a los reactivos, ¿no? ¿Y cuáles son mis productos según mi reacción química? El NH4, ¿no? Entonces, esto es la concentración de esto, pero elevado al 1/8 porque está acá adelante, ¿no? ¿Y entre qué? ¿Entre qué dice? Entre mis reactivos. Entonces, el NO3 elevado al 1/8 también porque está acá adelante y multiplicado por los iones hidronio, pero elevado a las 5/4, ¿no? Y hemos visto que acá que el logaritmo del hidronio, pues ese es
justamente el pH, ¿no? Entonces, por eso es que acá ya lo simplifican esta ecuación, ¿no? Simplemente este PE le hemos hallado, así que es 14.15, menos, acá salió el 5/4 y este es el logaritmo de los iones hidróneos, es el pH, por eso lo colocan ahí, menos 1/8, baja el 1/8 y sacamos entonces simplemente la concentración del agua no aparece en la expresión, ¿no? Si se han dado cuenta, en este solamente en los productos había también el agua, pero yo solamente coloqué del NH4, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua ya está incluido dentro del potencial, el PE, que es el potencial de estándar de electrodo. Por eso es que no lo determino acá, ¿no? Y de esta forma es como yo, pues, obtengo, ¿no? Esa relación de equilibrio del NH4, ¿no? De esta forma es la que pasa, ¿no? Y así todavía nos falta unos cuantos temas porque todavía tenemos que ver los diagramas de P y pH. Tenemos que ver, ya entrando al tema también de la química ácido-base y la solubilidad. Solamente hemos visto las reacciones redox que ocurren en el agua, ¿no? Nos falta ver lo que es la química ácido-base y la solubilidad, donde ya viene determinado más por el ion CO2, ¿no? Por el dióxido de carbono y por los iones bicarbonato, carbonato y el ácido carbónico, ¿ya? Bien, chicos, hasta ahí alguna pregunta. Nos vamos a quedar en la diapositiva 34 y nos falta terminar algunas cositas nada más. Ya, ninguna pregunta. El día de mañana vamos a hacer algunos ejercicios chiquitos de el tema de determinación de algunos, bueno, primero va a ser transformaciones, ¿no? De ppm, un poquito de unidades de concentración, ¿no? Y luego vamos a entrar un poquito hasta llegar a este punto de la relación de equilibrio que hay, ¿no? Hasta acá vamos a hacer, ¿no? Es rapidito, no es difícil los ejercicios, así que va a ser facilito. Bien, chicos, entonces... Profesora, disculpe, buenas tardes. Soy López Paredes. Al inicio de la clase mi internet estaba mal y no podía conectarme y no responde la lista. Pero luego ya me conecté. No sé si podría considerarme, por favor. Ya, López, no hay problema. Sí, me comentó tu compañera que estabas con problemas de conexión. Ya, Sí, no hay profesora, problema. gracias. Listo. Ya, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, nos encontramos. Yo igual, Miss Torres. No, ya, ok, Torres, no hay problema. Miss, a mí también me puso falta. Sí, ya lo Torres, pongo acá. Ajá. Ok, ya está listo. Ya, chicos, entonces si no hay más preguntas, nos encontramos el día de mañana a las 2 con un grupo y a las 4 con el otro grupo para poder realizar este pequeño trabajo. Ya, nos encontramos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta mañana, ingeniera. Hasta mañana, Miss, cuídese. Hasta luego, ingeniera.